Satisfecho por nuestro poder de convocatoria porque, señoras y señores, ahora tenemos la posibilidad de platicar asuntos que tienen que ver con la temporalidad, en donde una de las empresas que protagoniza una controversia ciudadana a nivel mundial y latinoamericano es la compañía Odebrecht. Me acompañan la ganadora del galardón más significativo del Colegio de Abogados de todo el Ecuador, la penalista doctora Paulina Araujo, a quien le presentamos un saludo respetuoso y le exhibimos un beneplácito de toda la familia Democracia, que son prácticamente todos los invitados, los renglones de opinadores, analistas, expertos, ciudadanos que ven en esta premiación una obra de absoluta justicia por sus desempeños académicos y sus virtualidades propias. Me refiero a Paulina Araujo, que ha sido asignada un premio muy significativo para los abogados ecuatorianos. Me acompaña también el señor doctor Luis Calero. Especial reconocimiento también para el doctor Gustavo Medina, ex procurador y ex contralor general del Estado. Lo que vamos a hablar es de Odebrecht. Y este es el enfoque que tenemos a mano, un enfoque muy importante de lo que Odebrecht ha hecho en toda la realidad latinoamericana. Es decir, es un enfoque de toda la región. ¿Qué ha hecho Odebrecht en América Latina? El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló parte de los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Se trata de un área dedicada a gestionar pagos ilegales, según admitió la empresa ante las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza. Desde sobornos y aportes a campañas políticas hasta bonos sin declarar al fisco y fuga de divisas. Estos documentos del mayor caso de corrupción de América Latina generaron nuevas reacciones. Algunas de las obras mencionadas incluso no estaban siendo investigadas. En los documentos divulgados por el consorcio hay registros de un supuesto desvío de 92 millones de dólares a través de una sociedad offshore con propiedades y negocios en Miami. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, le envió un comunicado al Nuevo Herald en el que advierte: si el dinero sucio de Odebrecht se abrió camino desde Venezuela a Miami a través de compañías fantasma, esto debe investigarse de inmediato. En República Dominicana, la investigación periodística reveló pagos sospechosos de hasta 39,5 millones de dólares por la principal obra del país, la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina. Las autoridades dominicanas responsables del proyecto no habían encontrado irregularidades en su investigación. La Procuraduría General confirmó que analizará los nuevos datos. El caso de corrupción más grande en la historia del país. Y aquí recuerden que República Dominicana fue el tercer país con más dinero en términos de sobornos de América Latina. O sea, hay que ver cuál es el paso que van a dar las autoridades con respecto a estas revelaciones. La Fiscalía General de Panamá también trabaja en los hallazgos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. En este caso se trata del metro de la ciudad capital y del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Además, se informó de pagos sospechosos por más de 16 millones de dólares a una persona apodada Callaza. Las autoridades panameñas encargadas de estos proyectos declinaron hacer declaraciones sobre las obras. Los fiscales del caso Lavallato en Perú, por su parte, dijeron que viajarán a Brasil a interrogar a algunos ex ejecutivos de Odebrecht. Quieren saber quiénes están detrás de los apodos y nombres clave, que aparecen como destinatarios de 3 millones de dólares en pagos ilegales por el gasoducto del sur. El expresidente Ollanta Humala asegura que en su gobierno se tomaron medidas. En mi gobierno se instauró por primera vez una cláusula en el proyecto gasoducto para salvaguardar el derecho del Estado de resolver el contrato si se descubría corrupción. Odebrecht ha reiterado hoy que no se trata de coimas sino pagos internos y a privados. Eso debe investigarse, dijo. Humala siempre ha negado haber cometido irregularidades,
aunque enfrenta un pedido de condena de 20 años en el marco del caso Odebrecht. También por Twitter, otro exmandatario respondió al tema. Es Rafael Correa. Las obras que estarían involucradas a los pagos ilegales son el Metro de Quito y la carretera Ruta Viva. Rafael Correa afirmó: esto es extremadamente grave. Santos mintió y manipuló información. Jorge Glass debería salir libre mañana mismo. La investigación sugiere que la confesión del ex jefe de operaciones de Odebrecht en ese país, José Conceição Santos, crucial para asegurar la condena por corrupción del ex vicepresidente Jorge Glass, no habría sido completa, ya que no se habría referido a estas obras. Glass fue condenado a 6 años por recibir sobornos de Odebrecht en otros 5 contratos energéticos. CNN intentó comunicarse con Santos a través de su abogado y las autoridades de Odebrecht en Ecuador, pero no obtuvo respuesta a la denuncia de Correa. Odebrecht aseguró en un comunicado que entregó la totalidad de los documentos durante su proceso de colaboración con Brasil, Suiza y los Estados Unidos, y que las pruebas están a disposición de los países que necesiten investigarlo si hacen un acuerdo correspondiente con la empresa y con Brasil. Sin embargo, la investigación periodística sostiene que gran parte de estos datos no habrían sido analizados aún en los distintos países, donde el caso vuelve a sacudir al poder. Emilia Delfino, CNN, Buenos Aires. Es muy compleja el diagnóstico que eleva a consideración mundial, incluso con un área de transparencia internacional que va a auditar las operaciones de Odebrecht en los próximos tiempos. Este 2 de julio del año 19, el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Pablo Celi, ha anunciado que auditará las operaciones de Odebrecht en Ecuador, porque el cálculo se ha quedado sumamente corto. Son mucho más los recursos que le debe devolver la firma al Estado ecuatoriano. No se sabe, digamos, la dimensión, pero hay una pésima cuantificación hasta este momento de lo que nos debe devolver, y por descuido especialmente del segmento judicial de nuestro país, del Ecuador. Estamos en lo que estamos, en una suma ínfima frente a lo que nos han sustraído bandas delincuenciales a título de contratistas de obras en plural. Parece que las cantidades son más grandes, más complejas, y es por eso que pido a usted, señor doctor, que tenga la gentileza de ayudarnos. No sé si el doctor Calero tiene una idea de lo que nos engañaron en cifras o nos dejamos engañar. Las cosas son de otro tamaño, y le pido atención al público para que escuche estas reflexiones de parte de nuestros invitados, Paulina Araujo, Luis Calero y el respetable Gustavo Medina López. Tenga la bondad, doctor Calero. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a los oyentes. Un placer compartir con la doctora Araujo, el doctor Medina, y permítame públicamente adherirme de manera absoluta y restricta al homenaje que la Federación Nacional de Abogados le ha hecho a usted, doctor Araujo, con mucho merecimiento de su parte. Me siento honrado de compartir este panel con usted. Mire, Gonzalo, de la introducción que usted sacó al aire, queda confirmado, ratificado que Odebrecht, una empresa transnacional de origen brasilero, pero con actividades en diversos países, en varios continentes. Diseñó esta empresa
un esquema de corrupción, diseñó y ejecutó en todos estos países, con algunas variantes dependiendo de la situación de cada país. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, luego posiblemente que una de las variantes de aquí en el Ecuador fue la participación en arroz verde, una de las variantes del esquema de corrupción, porque el esquema de corrupción, es cierto, diseñado por Odebrecht, apuntaba a obtener contratos y se jactaban inclusive de decir que nunca ellos obtuvieron un contrato por adjudicación directa, que siempre ganaron concursos, pero por supuesto que ganaron concursos. Y aquí en el país algunos han ganado, y seguirán posiblemente ganando concursos. ¿Cómo ganaban los concursos? Pero obviamente que en la fase precontractual y aún antes de la fase precontractual, porque la fase precontractual ya implica el sometimiento a una normativa específica, pero aún antes de eso ya actúan estos elementos o estas tramas de corrupción, cooptando funcionarios, ¿no es cierto?, que ellos son los que van a generar necesidades y a establecer los lineamientos respecto de los cuales los elementos precontractuales deberán someterse. Eso no es un invento, obviamente, de Odebrecht. Esta es una práctica que se ha estado dando durante mucho tiempo por aquí, pero ellos lo perfeccionaron y lo han perfeccionado en la era tecnológica que estamos viviendo. Me preocupa, luego de escuchar el reportaje y obviamente leyendo lo que los medios digitales han publicitado últimamente con relación a cuánto realmente mintió Odebrecht, cuánto le mintió al gobierno de los Estados Unidos, correcto, por ejemplo, porque de ahí parte y de ahí surge la intervención del Ecuador y de otros países en función de la información que el gobierno de los Estados Unidos logró obtener de Odebrecht. Pero con estas últimas revelaciones, y que con seguridad no serán las totales ni las últimas, estamos viendo claramente que Odebrecht no dijo todo al gobierno de los Estados Unidos y que tampoco le habrá dicho todo al gobierno ecuatoriano, llámese la Fiscalía Ecuatoriana, y a las respectivas instancias de los otros países. Eso es realmente preocupante. Y entonces ahí vienen interrogantes que con seguridad mis distinguidos contertulios nos ayudarán a despejar. Yo no sé y no estoy seguro si, por ejemplo, la información que obtuvo la Fiscalía Ecuatoriana en este tema es producto de un convenio de cooperación internacional o es producto de un acuerdo de cooperación eficaz. Yo no he sabido que Odebrecht como tal haya sido procesada en el Ecuador para que pudiera tener efecto un acuerdo de cooperación eficaz. Digo entonces, y yo estoy en las nubes en ese sentido, no sé, porque de pronto entonces, cualesquiera de los dos elementos que he señalado, cualesquiera de estas dos posibilidades, prácticamente quedarían nulitadas por el incumplimiento de Odebrecht de no haber dicho la verdad, de no haber proporcionado todos los elementos que recién se están descubriendo. Y entonces creo que la Fiscalía ecuatoriana debe adoptar una estrategia definitiva en este tema. El tema del Contralor, tampoco tengo la seguridad, yo no tengo la certeza de que él esté revestido de toda su pronunciamiento, su intención esté revestida de toda la legalidad en cuanto a competencia. Y seguramente de toda la nitidez. Pues dice, voy a intervenir en las operaciones de Odebrecht. Caramba, no sé. Es posible que él tenga todos los elementos de juicio y toda la base legal correspondiente para intervenir en las operaciones de Odebrecht en el transcurso de X número de años. ¿Cuántos de los proyectos en los que intervino Odebrecht ya fueron auditados, ya fueron objeto de un examen especial, ya fueron objeto de
establecimiento de responsabilidades administrativas, civiles, culposas, inclusive de indicios de responsabilidad penal. Pero si el señor Contralor tiene toda la convicción y tiene todos los elementos para entrar a eso, qué bueno que lo haga. Pero yo tengo todavía mis dudas al respecto. Entonces, mire, Gonzalo, resulta realmente, y sería de mi parte irresponsable, ensayar un monto, una cifra, decir, Odebrecht perjudicó en tanto al Estado ecuatoriano, cuando estamos viendo que van saliendo y bueno, continúan saliendo elementos de juicio. Me permito comunicarles o informarles, señores invitados, de que el escritor, historiador, periodista, editor, ex vicealcalde de Quito, hombre significativo, importante como Gonzalo Ortiz Crespo, ha mencionado que Odebrecht pagó sobornos por cerca de 50 millones en Ecuador. Ese no es el perjuicio, si me disculpa Gonzalo, ¿no? Así es, eso obvio, porque claro. Nos hemos dedicado a eso, sí, a los capillos. Pero teníamos, exactamente. Pero claro. Pero teníamos nosotros ubicados los capillos por obra del mismo Concienzao Santos en 33 millones, ustedes recordarán, 500 mil millones. 33 millones 500 mil dólares. Discúlpeme. Sí, mire, claro. Según el gobierno de los Estados Unidos, pagó en sobornos de entre 700 y 800 millones de dólares, se benefició en más de 3.000 millones de dólares. Entonces, ese beneficio de más de 3.000 millones significa perjuicio para los distintos estados en sus obras. Entonces, esto de los sobornitos, digamos sobornitos versus estas cifras, estos montos que estoy diciendo, realmente no son el grueso del problema. Discúlpeme la interrupción. No, por el contrario. Paulina, ¿usted tiene una idea de lo que estamos hablando? Sí, lamentablemente, porque estamos antes de empezar con el criterio jurídico acerca de toda esta trama, este modus operandi de la corrupción. Un placer estar aquí con el doctor Medina, con el doctor Calero. Muchísimas gracias por las palabras que han tenido conmigo. Muchas gracias también a Radio Democracia. Y pues bien, ahora sí entremos en materia, porque hay muchos cabos sueltos y hay que agradecer al periodismo de investigación porque es el que está entregando los datos que se esperaba sea la justicia que los obtenga. Me llama profundamente la atención que cuando salta todo este tema de Odebrecht, aproximadamente en Ecuador, pongámosle, me parece 2016, si es que no estoy equivocada, se entendía que cuando estalla todo este problema en América Latina, en Ecuador, hay la información que surge desde Estados Unidos, ya aquí las autoridades locales habían entrado a analizar todos y cada uno de los contratos de la empresa brasilera. Pero a la fecha actual, 2019, Contraloría dice que va a proceder a evaluar, a ver cómo los recursos públicos han sido empleados en cada una de estas contrataciones de Odebrecht. La verdad, yo no sé el Estado ecuatoriano a qué juega o a qué sigue jugando, porque estamos ante obras mal hechas, con sobreprecios insultantes y de las cuales se entiende que mediaron estas coimas o sobornos, que no es ese rubro el que nos tiene que llamar la atención, sino todo el dinero que movió Odebrecht, cómo Odebrecht accedió a información privilegiada para, claro, concursar, pero sabiendo que iba a ganar, porque presentaba siempre la propuesta más baja. Y por eso se hacía adjudicar el contrato. ¿Por qué ocurrió esto? Le preguntamos a Gonzalo Ortiz Crespo precisamente. Él dice, Odebrecht quiere pagar al Ecuador, doctor Medina, las multas por reparación ante su mal proceder, las que le sean impuestas por la justicia. Pero es el Ecuador, dice Ortiz Crespo, es el Ecuador el que no ha cumplido desde el lado jurisdiccional con las exigencias que debían haber caminado a una velocidad y a un ritmo
más acelerado las que han dificultado el recaudo de estos valores que Odebrecht en otros casos o en otros ámbitos o en otros países ha ejercitado en beneficio de ellos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el intermedio? Esto más o menos Gonzalo Ortiz Crespo tiene las siguientes ideas. Tocayo, buenos días. Buenos días, gracias por llamarme para intervenir en esta conversación. Un saludo a las personas que están en la radio y a las que escuchan la radio. En efecto, yo tuve una reunión la semana pasada, como algunos saben, publico en el diario El Comercio y publiqué un artículo sobre esto de las coimas de la Ruta Viva y el metro, y los de Odebrecht me contactaron, me invitaron a una reunión. Yo dije, no tengo por qué rehuirla, y me reuní con la directora mundial de conformidad de la nueva Odebrecht, la señora Margarida Smith, y con el gerente regional, que es el director para 6 países, creo 5 países, los países andinos, el señor Félix Martins. Y de allí sale esta información de que son al menos $50 millones lo que se ha pagado de sobornos. El doctor Calero se molestó hace un momento porque usted, Gonzalo, le mencionaba estos 50 millones. Eso es parte de lo que hay que saber. Esto es una nueva información. Me precio de ser un periodista que saco información nueva, y los 33.5 millones que sabíamos antes que se había pagado era porque vino de la justicia estadounidense. Cuando en diciembre del 2016 la justicia estadounidense junto con la brasileña y la suiza llegaron a un acuerdo con Odebrecht, por la que Odebrecht paga $2.600 millones en reparación, en multas, allí la justicia estadounidense mencionó a los países de América Latina y dijo que más o menos en el Ecuador se había pagado 33.5. Esa era la cifra que habíamos estado manejando en el Ecuador. Ahora sabemos por boca del señor Félix Martins de que son 50 millones. La otra cosa que me dijo y que está en mi artículo de Plan B, porque habiendo publicado una cosa el jueves y teniendo más información, tengo la ventaja de poder escribir también en la revista digital Plan B. La otra cosa es que el señor José Conceição Santos entregó 9 relatos, dicen en portugués, 9 relatorios, diríamos, 9 relaciones, es la palabra más exacta en español, 9 relaciones sobre los diferentes contratos, y allí está detallado lo que pagaron. Y eso le fue entregado al fiscal Carlos Vaca Mancheno. Los de Odebrecht lo que quieren aclarar es que no es que han ocultado nada, sino que todo estaba ahí. Lo que pasa es que no es público porque tienen una obligación de confidencialidad, tanto con los Estados Unidos cuanto con el Ecuador, por el acuerdo que llegaron con Carlos Vaca Mancheno para contar todo lo que sabían. Pero eso tiene la justicia ecuatoriana. Y un poco lo que me dijo Martins es, esto solo tenían Odebrecht y la justicia ecuatoriana. Por tanto, si hay una filtración, que es la que la Posta ha tenido y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues la filtración, entiendo yo, que tiene que ser de fuentes de la justicia ecuatoriana. Y la tercera cosa que ellos insistieron mucho es en esto, de que están dispuestos a pagar las multas. Y me mencionaron, por ejemplo, que en Perú ya se ha pagado $220 millones de multas. Es, por supuesto, le doy toda la razón al doctor Calero, no es ese el perjuicio. En las propias redes sociales y demás, me parece que el periodista Stefan Kufner me contestaba en Twitter diciendo que él calcula que el perjuicio de Odebrecht, lo mal habido, digamos, lo que ganó en exceso, suma $180 millones. Pero bueno, lo que sea, eso tiene que la justicia llegar a establecer. Lo que les asombra es la lentitud del avance de investigaciones en Ecuador, ¿verdad, Gonzalo? Lo que sí, lo que notan ellos es que no hay ningún interés de parte del Ecuador, que no hay interés. Y entonces son las preguntas que me hago al final y que creo que nos hacemos todos.
¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Que desean que siga estas tramas corruptas con Odebrecht y con otras compañías, y no se trata de aclarar. ¿Qué es lo que pasa? Es como el novio que le dice a la chica, bueno, no ha sido tú, soy yo, es el problema. Aquí el Ecuador tiene que decir eso. El sistema no permite que se avance con estas investigaciones, que se aclare, que realmente se castigue a todos los culpables, porque interesa que siga la corrupción. Pero hagamos entender al público que nos está atendiendo lo que tú sugieres en tus preguntas. ¿No muestra todo esto que el problema ya no reside en Odebrecht, sino en el sistema judicial ecuatoriano? Esto explícanos, Gonzalo. Eso es mi pregunta. Yo, francamente, esa es la deducción. Se ha avanzado poco. Estoy convencido de que al señor Vaca no le interesaba investigar nada. Lo invité a este programa al ex fiscal y me mandó un cálido saludo, nada más. Este es el problema, es decir, él no investigó lo suficiente y luego tuvo que basarse la fiscal Tania Moreno en preguntarle si es que él ha oído, si el señor Santos ha dicho que algo había en el metro, y como el señor le dice no dijo que había nada, encarpetó, archivó esa investigación. De verdad, yo no creo que tiene que haber venganza contra nadie. Así no es la forma de proceder de una república, pero sí tiene que haber justicia. Y tiene que haber justicia con los que coimaron, con los que recibieron las coimas, con los que sobornaron y fueron sobornados, pero también con aquellos que debiendo investigar no investigaron. Hay una cuarta y última pregunta, como tú lo esbozas. ¿Por qué no ha reabierto aún la Fiscalía el caso del Metro de Quito, archivado el año pasado por la fiscal Tania Moreno? ¿No les parece que la pregunta de la fiscal Moreno al fiscal Vaca de que si en la delación de José Santos se decía algo del metro y la respuesta de que no se decía nada es infantil? ¿Cómo puede un fiscal depender de averiguar si alguien dijo algo a alguien? ¿Por qué dejarse de preguntas inoficiosas y no investigar directamente en el sistema Drowsys? ¿Qué consta en este sistema como, digamos, elementos más convincentes y más certeros? Gonzalo. Bueno, lo que sé es que el sistema Drowsys era este sistema encriptado que tenía Odebrecht, un sistema paralelo para registrar precisamente los sobornos, para registrar con nombres clave, las personas que las recibían, con quienes se reunían, cómo avanzaban la adjudicación de los contratos y la ejecución de los mismos. Era el sistema de la corrupción. El sistema informático, junto con otro que se llamaba MyWeb Daily, que utilizaba esta empresa, porque, claro, cuando uno se pone a sobornar, cuando las empresas estas se ponen a sobornar, ya crece a tal nivel que tuvieron que tener un departamento de sobornos y un sistema informático para manejar todo esto, que era muy secreto, muy de solo la cúpula de la compañía, ¿no? Y entonces eso han entregado a la Fiscalía Ecuatoriana. Por tanto, ahí están los datos y por tanto eso es lo que hay que investigar. Tal vez son miles de documentos. Esta misma última filtración de la Posta y del Consorcio Internacional de Periodistas de la Comunicación parece que eran más de 30,000 documentos que una vez cotejados habían sido duplicados y demás, quedaron en 13,000. Eso es lo que declara Anderson Boscan. Pero bueno, 13,000 documentos no es fácil revisar. Por eso es que se ha compartido con periodistas de muchos países, más de 50 periodistas, que han revisado lo que tiene que ver con lo de cada país. Y salen estas cosas nuevas que no se sabían. El señor Martins y la señora Smith me dijeron que no es que habían ocultado nada, sino que eso está en manos de las diferentes jurisdicciones de la justicia de cada país y por tanto están bajo
bajo secreto de sumario, y entonces por eso es que ellos no pueden hablar de esto. ¿Cuál es la opinión suya, doctor Medina? Gonzalo, permítame unos segundos para adherirme a la felicitación a la doctora Paulina Araujo por el reconocimiento que la Federación Nacional de Abogados le hiciera en su persona por su destacada actuación profesional. Trayectoria. Y lo hago porque yo mismo estuve en la ciudad de Guayaquil en un acto muy solemne de la Federación Nacional de Abogados con motivo de estos homenajes, y uno que también me honra, porque la Federación Nacional de Abogados ha instituido con mi modesto nombre un premio para impartir a destacados abogados del país. Y digo que me honra porque esa misma federación ha creado premios de la dimensión de Jaime Roldós Aguilera, de Jorge Zavala Vaquerizo, y hoy a ellos se une Gustavo Medina profesional. López. De ahí que participé de la satisfacción. Los impobreños nos sentimos honrados, doctor. Paso a su inquietud. Comentar. Odebrecht ha infestado al país, a Latinoamérica y a toda la región americana con un virus de tal magnitud y condición que creo que ha derrumbado la moral pública en nuestros países. Para eso, esa empresa tiene o tenía un departamento que se llamaba, creo que pomposamente, de operaciones estratégicas. Sí. Propiamente operaciones de soborno. Y la información sobre este particular monstruoso no viene de la curiosidad de las autoridades ecuatorianas, que inclusive fueron en algunas delegaciones a recabar información de la que nunca supimos el resultado. Vino por la vía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y también por la vía de la Procuraduría General del Estado brasileño. Pero vemos que esa información de Odebrecht ha sido absolutamente parcial en cuanto a los casos de sobornos, como también a los implicados que podrían estar en ellos. En principio se habló de 33.500. Así es. Hoy ya se habla de 50. Ha aumentado cuantitativamente la cifra. Y creo que todavía esa se queda cifra corto. Es corta. Se queda corto. Porque yo quiero hacerle un recorderis a la población ecuatoriana que nos escucha en esta alerta que estamos dando nosotros. Porque recordamos que el ex abogado de Odebrecht, el señor Rodrigo Tagle, dijo en el año 2017 en el periódico El País de España. Sí. Tacla. Tacla es, sí. Perdone, Tagle dije yo. Tacla. Que es mayor el dinero que dio Odebrecht. Ahora lo ubican en 50 millones, que se queda igualmente corto. ¿De qué estamos hablando? Veamos qué dice Tacla. La constructora brasileña Odebrecht pagó
788 millones en coimas, en comisiones ilegales, según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta cantidad es real, que es correcta o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el Banco AOB de Antigua ya habían pagado $1.000 millones. Y después en el Minor Bank Antigua en movimientos de 1.6 mil millones de dólares. Entonces, mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? No hay un número exacto, pero al que saltó al público ya por las colaboraciones en Brasil, que es un número muy grande, yo creo que todo el mundo son más de 1.000 personas, en toda la administración pública, ¿no? En general, todos los niveles. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las elecciones. Ese es el englobe total, doctor Medina. De suerte que hablar de 50 millones es hablar de una cantidad exigua frente a lo que se habría entregado en concepto de sobornos sobre los $1.000 millones y a no menos de 1.000 personas. La investigación es monumental. ¿Quién tiene esa información de la cifra exacta? Yo creo que la información está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en la Procuraduría General del Estado de Brasil. Aquí, y parte debería estar ya aquí. Claro. Debería estar en la primera información, que delegaciones fueron a recabar esa información. Del fondo. Porque aquello, por ejemplo, de la presencia del metro y de la ruta viva, no es nuevo. Solo recuerdo que meses antes de la suscripción del contrato de metro, en esta misma mesa, estuvimos Marcelo Merlo, el gerente de Metro Quito y yo, y ya establecimos nuestras reservas respecto de firmar un tan importante contrato con una empresa cuestionada. Y señalamos que había que blindar. ¿Recuerda usted la fecha de esa comparecencia? No, eso no recuerdo ya porque ya han pasado algún tiempo. E inclusive por los apellidos de inclusive pues establecimos la necesidad de buscar la manera de blindar para que el precio, por cualquier motivo, contratos adicionales, hoy se han inventado otras expresiones, pueda aumentar su precio. Esto ya se dijo, de suerte que la información, aunque sea parcial, debe estar aquí desde hace mucho tiempo. La tarea... Los fiscales la han manejado y la actual fiscal no tendrá seguramente esas cifras. Yo creo que la fiscal debe estar ya informada. ¿O se fue llevando el fiscal Vaca? Tanto de lo que vino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como de la Procuraduría del Brasil. Pero adicionalmente de estos otros datos, porque por lo que se ve, las informaciones, no sé por qué estrategia, fueron haciéndolo gradualmente, parcialmente. Y creo que está todavía la información muy parcial porque no llegamos todavía a las cifras que el ex abogado de Odebrecht nos ha señalado, ni a los números de personas que él mismo ha determinado. Apenas estamos en 50. De suerte que es importante este rubro. No es importante el rubro de las multas, porque las multas son la consecuencia de la aplicación de cláusulas contractuales.
y no creo que sean tan significativas para resarcir lo que yo llamaría el daño moral que se ha ocasionado a Latinoamérica, a América y particularmente al Ecuador. Perú ya ha obtenido el reconocimiento de un pago por parte de Odebrecht. Creo que Colombia también y Estados Unidos. Nosotros no hemos avanzado en absoluto. Por eso digo que hay un reto de la justicia ecuatoriana. Y cuando me refiero a la justicia, me refiero al sector de investigación y al sector sancionador. Lo primero en la Fiscalía, lo segundo en los tribunales de justicia, para adelantar las investigaciones que deben ser de un ritmo tal que pueda permitir terminar esta etapa de mera indagación en donde hay secreto, en donde hay reserva, para si hay lo que hoy llaman elementos, ¿cómo se llaman? De convicción, como se llaman ahora en la jerga penal, pasar a otra etapa, la de instrucción fiscal, en donde ya no hay secreto alguno, para que el país pueda seguir conociendo, como está ansioso de conocer, todo lo que ha ocurrido en este cúmulo de acontecimientos, de hechos que todavía pienso son parciales, porque Odebrecht, hay que repetir, ha infestado, ha contagiado a América, a Latinoamérica y particularmente a nuestro país de un virus que implacablemente nos está llevando a la destrucción. Paulina Araujo, doctora, ¿qué nos debe Contraloría, por ejemplo? Bueno, Contraloría se entendía, ya tenía claro cómo se hicieron las contrataciones, obras con sobreprecio, los contratos complementarios, porque se hacía mala obra para luego suscribir los contratos complementarios. Si solo mire usted los millones... Era un mecanismo adherente. Es el mecanismo de la delincuencia económica vinculada a la corrupción. Odebrecht ha funcionado así en Latinoamérica. ¿Con quién pactaba? ¿Dónde se daba ese concierto de voluntades para que fragüe todo este camino del delito? Corrupción, la obra complementaria desde las altas esferas. Odebrecht no pactaba con cualquiera. No, van usted, mire, en la nota periodística al inicio de esta entrevista se hablaba que el expresidente peruano, Ollanta Humala, podría enfrentar una pena de 20 años. Si nos vamos al Ecuador, nosotros tenemos de la trama de Odebrecht y sentencia, por ejemplo, al ex vicepresidente Glass por asociación ilícita, 6 años. ¿Sí se da cuenta la diferencia en el sistema de justicia? ¿Y qué es lo que esperamos? Ya no tanto de Contraloría, perdón mi ignorancia, asumí, ya habían hecho un tamizaje de todos los contratos y establecido qué anomalías ocurrió en el uso de los recursos públicos. Ahora, el único órgano que puede investigar penalmente es Fiscalía. Y de Fiscalía hemos visto que al parecer viajaron los exfiscales, suscribían cooperaciones, y me preocuparía que tanto de los exfiscales que parece que se olvidan del tipo penal que se llama fraude procesal, cuando se ha ocultado información para favorecer a terceros. ¿En qué periodo, de qué fiscal? Vea, me encantaría tener yo la información ahora en mi poder para decirle, pero sí salta a la vista nacionalmente, que claro, teníamos fiscales, concretamente el doctor Vaca Mancheno, que me viene a la memoria, que viajaron al Brasil en una comitiva, porque en el Ecuador vivimos de promesas, que ahora sí traemos la lista de Odebrecht, ahora sí ya vamos a traer todos los indicios que permitan avanzar los procesos. ¿Qué resultados tuvimos?
Y eso lo podemos contestar todos. Se mofaron de nosotros. Lamentablemente. Y no tanto es mofa al pueblo, sino es incumplimiento de funciones. Porque, como bien lo dice el doctor Medina, pero yo no coincido en que sea un reto de la justicia. No es un reto de la justicia, es su obligación investigar delitos. Y el que no se ponga de pretexto es un tema mucho... La situación de que no, que parece que la compañía no ha dicho toda la verdad, nos ha dado por partes. Eso no es pretexto, porque el órgano que tiene que encontrar la verdad de lo que ocurrió es Fiscalía. Tampoco que se ponga de pretexto la reserva de una cooperación eficaz, si es que efectivamente la hubo, porque permítame, estamos en un punto en el Ecuador en el que no tenemos toda la confianza puesta en lo que están haciendo las autoridades. No hay pretexto para que no se haya avanzado. En el mismo caso del señor Glass, los órganos de justicia dijeron, perfecto, aquí tiene su sentencia por la asociación ilícita, pero por favor, hay indicios de otros delitos, los verdaderamente graves. ¿Qué hemos avanzado ahí? Absolutamente nada. Entonces, se agradece al periodismo de investigación que nos hace ver que lamentablemente el Estado ecuatoriano estuvo contaminado con corruptos en su seno y al servicio y voluntad de una empresa corruptora. Y que no se venga a decir que no tenemos herramientas normativas para esto. Porque en el 2014, Ecuador, al momento en que pone en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, ya reconoció la responsabilidad penal de las empresas. Pero usted ve que en todo este círculo, y claro, solo con el delito medio de asociación ilícita, no se toma en cuenta todo el círculo de la corrupción, porque así como hubo corruptos que se prestaron para las contrataciones emergentes, filtrarle la información para que Odebrecht sepa cómo ofertar, darle la obra, el sobreprecio, ¿dónde está el otro cabo? Es la empresa. Nada de esto hubiese podido funcionar si la empresa no se prestaba a entregar este dinero para que el Estado esté al servicio de ella. Pero usted ve, quisiera pensar, aunque no es justificativo, que no hay el conocimiento suficiente para saber cómo enfrentar la delincuencia empresarial, cómo hacer ese tratamiento jurídico de la corrupción de relevancia penal, que parece países como Perú y Colombia, solo por nuestros vecinos, y están entregando resultados al punto en que la empresa le está diciendo le indemnizo. Pero cuidado también acá nos digan, indemnizo, me voy por las multas, que nada tiene que ver con los delitos claramente perpetrados, pero vivimos en distracciones. Es más, puede ser que mi memoria me falle. Hace unos meses recuerdo al señor Juan Sebastián Roldán, que hizo una oferta pública de que próximamente tendríamos la lista de Odebrecht. Seguimos sin la lista de Odebrecht, seguimos sin los procesos por los delitos en verdad graves. Ya el periodismo de investigación está dando los movimientos bancarios, toda esa trama de uso de empresas que se subcontrataban, luego se mandaba a paraísos fiscales, a veces se hacía transferencia a través de testaferros o también se utilizaba el camino de pagar en efectivo. El periodismo de investigación, sin tener legalmente ni constitucionalmente la obligación de investigar delitos, porque eso es solo de Fiscalía, está entregando los insumos. Entonces, que nos sigan diciendo los discursos de que luchamos contra la corrupción, de las ofertas o la mera venta de un discurso tranquilizador al Ecuador de que supuestamente nuestro Estado reacciona ante los delitos, yo creo que ya no es suficiente. Indicios sobran que estamos esperando para el arranque de los procesos penales. Y no solo que arranquen, sino que todos los responsables que por sus acciones u omisiones han afectado al Ecuador estén involucrados en la trama. Caso contrario, y espero que las autoridades no se molesten, pero seguimos en un esquema de una justicia selectiva. En el programa 360, el exfiscal Vaca decía lo siguiente. El tema de Odebrecht es un tema mucho más complejo que una lista. No es que existe una lista. No es que hay un cuadrito en el que un cuadrito dice fulano tanto, mengano tanto, perencejo tanto.
No hay esa lista. Eso es simplificar las cosas. Y simplificar las cosas es pretender dejar en la impunidad las cosas. Es una trama, primero, de delito transnacional. Es decir, no está solamente el Ecuador. Hay una docena de países en las mismas situaciones de Ecuador. Ni siquiera el dinero pasaba por Ecuador. Se agendaba desde Brasil, iba a un lugar en otro país, de ese país iba a un tercer país y de ese tercer país iba a un cuarto país. Y todos los intervinientes en los distintos países no eran pues las personas con nombre y apellido y cédula de ciudadanía. Eran empresas que tenían a su vez empresas como accionistas y a su vez empresas como accionistas. O sea, sí ha sabido, doctor. Mire, Gonzalo, en primer lugar quisiera... Luis Calero, en Cadena Democracia. Expresar que en modo alguno fue mi intención molestarme por la investigación del doctor Ortiz. Obviamente que es una contribución la que él ha expresado. Fantástica. Desde luego. Mi fastidio estaba en otro contexto, sí, ¿no? Sí. En decir que no solo tenemos que limitarnos al tema sino que ir mucho más allá. En el todo. Y ni siquiera... solo respecto de Odebrecht, porque es otro tema que a mí en lo personal me fastidia, porque Odebrecht apenas es una parte pequeña de las contrataciones en el Estado ecuatoriano. Apenas es una pequeña parte. Y el resto de empresas, y el resto de contratos, y el resto de sobornos. Caramba, entonces tomamos, ¿no es cierto?, Odebrecht, y dentro de Odebrecht, la coima, el soborno pequeño, y el resto... Es decir, eso es lo que me preocupa y realmente me fastidia. Entonces, en modo alguno al doctor Ortiz expresarle, ¿no es cierto?, fastidio por una investigación de él. Por el contrario, agradecer y reconocer eso. Mire usted, yo pensaba, igual que el doctor Vaca, que la lista de Odebrecht es una ficción, que no existe. Pero después razoné tranquilamente y dije, no, con la tecnología que existe ahora, si esta empresa diseñó un sistema y un sistema computarizado, digitalizado, ¿no es cierto?, donde manejaba todo el esquema, esta unidad especial que creó, ¿no es cierto? Es fácil un comando para que compile Drowsys, para que simple y llanamente saque un listado, porque habrán tenido codificado por país por lo menos, ¿no es cierto? Y un simple comando con el código de Ecuador, que corresponde a Ecuador, usted tiene el listado, por lo menos, ¿no es cierto?, en montos, cuánto realmente usted tiene los proyectos que fueron objeto de esta trama de corrupción. Es decir, que el listado puede. ¿Pero dónde está la picardía? En los fiscales. A ver, en el tema de la fiscalía, sí quisiera decir también... Me parece que por honestidad intelectual... No hay otra manera de... A ver, Gonzalo, yo sí quisiera decir que estar seguro quisiera de que todos los estamentos de la sociedad están contribuyendo con la Fiscalía para que cumpla con su papel. Porque de pronto todo recae en la Fiscalía, que obviamente constitucional y legalmente es la dueña de la investigación, es la dueña de la investigación. Pero a mí me saltan preguntas, inquietudes, y digo, ¿la Contraloría le ha dado todos los insumos? ¿Son los informes y los indicios de responsabilidad penal que la Contraloría le envió suficientes y los adecuados como para que incursione en una investigación? ¿Qué nos debe la Contraloría? No, yo no conozco los informes de Contraloría, especialmente los memorándums, los oficios de presunción de responsabilidad penal. No los conozco para poder opinar, pero digo, quisiera estar seguro de que sí, la Contraloría actuó en ese sentido, porque de pronto la Fiscalía también tiene sus limitaciones en cuanto a que debe esperar el informe de Contraloría con los indicios desde el punto de vista del COIP. Solo peculado y enriquecimiento obviamente peculado. Hay un gran cóctel de delitos que no requiere. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero en lo que tiene que ver con peculado, con enriquecimiento, obviamente que tiene que esperar. Se le han dado los recursos financieros, económicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos. Tiene todos esos elementos para que pudiéramos exigirle la mayor celeridad y la mayor eficiencia en su trabajo. No conozco. Pero sí creo que deberíamos, y todo el conjunto de la sociedad, apoyarle a la Contraloría, a la Fiscalía y exigirle, en dotándole
de todos los elementos, ya lo decía la doctora Araujo, tiene los elementos normativos, por ese lado no puede argumentar ninguna excusa. Pero en nosotros los tiene, no lo sé. Pero sí me parece que debería ser una minga nacional en ese sentido y todos contribuir, todos desde nuestros estamentos, desde nuestras posiciones. ¿Usted con qué contribuiría? Los que estamos haciendo, por ejemplo, análisis, ¿sí? O sea, yo digo, bajar el amarillismo, por ejemplo, bajar el amarillismo, ubicar los asuntos en un contexto mucho más amplio, no ver solo los árboles, sino mirar el bosque. Entonces, si fue un esquema de corrupción generalizado, y ya no hablo de Odebrecht, y hablo de un gobierno, pues entonces, a la luz de ese esquema de corrupción y de gobierno corrupto, debe irse de arriba hacia abajo, de un esquema general, ir identificando las partes, los elementos, y no quedarnos con una empresa, con unos sobornos, con unas coimas, con algún cohecho por aquí, y eso es todo lo que ha sucedido aquí. No, eso no es todo lo que ha sucedido. Entonces yo creo que la contribución tiene que estar dada de esa manera. Por ejemplo, digo, quienes hacemos análisis, enfocar mucho más allá del amarillismo, enfocar mucho más allá de los temas puntuales. El referente que nos ofrece el sistema DROSIS sería la principal herramienta a la que nosotros podríamos apelar, más otras fuentes que me gustaría mediten y reflexionen y las enuncien ustedes. Paulina y doctor Gustavo Medina. Paulina. Bueno, la situación técnica de cómo investigar delitos económicos, uno da por sentado que si hay un órgano encargado del ámbito penal, hay capacitación para saber cómo investigarlos, lo que es la responsabilidad penal empresarial. ¿Qué nos debe la Fiscalía entonces? Mire, aquí... En términos de investigación. En términos de investigación, ante todo, avances concretos y saber que la justicia tiene que adelantarse quizás a la mente delincuencial para no tener prácticamente que recibir insumos extranjeros para tener una hipótesis de lo que ocurrió en el Ecuador, sino que se entendería que tenemos órganos eficientes, eficaces, que quienes lo integran, más allá de quien sea la cabeza, son personas que han pasado concursos y tienen la formación necesaria para llevar esto adelante. Se ha hablado de una minga nacional que, más allá del amarillismo, coincido en que no solo es Odebrecht, ni tampoco solo es lo de la década pasada, porque no sabemos si en la actualidad ya no sea Odebrecht, si no tengamos otras empresas y que lamentablemente el esquema de servirse del Estado se siga manteniendo. Espero que haya órganos que estén previniendo. ¿Y tiene algunos nombres de otros estamentos aparte del que hemos referido hasta este momento? Bueno, si bien es una ramificación donde se presentan las interrogantes mayúsculas. Por ejemplo, en la trama de Arroz Verde, tenemos que no solo es Odebrecht, sino son varias empresas que al parecer han contribuido a las campañas electorales y ahí tienen el compromiso de que luego sean favorecidas a través de la obra pública. Pero hay algo que sí quisiera hacer notar. Se habla de una minga nacional para prácticamente ayudarle a la Fiscalía. Yo creo que nos estamos olvidando la gran mina nacional, no solo desde lo técnico de cómo se debería investigar un delito económico. Tenemos todo lo recogido por periodismo de investigación, que no es que ahora está saliendo a la luz. Durante varios años han ido entregando, hemos tenido catedráticos políticos que han ido colocando su denuncia. La Comisión Nacional Anticorrupción, por favor, sociedad civil, que hasta fue perseguida por presentar denuncias de corrupción. Y luego el señor Poli dijo que le habían ofendido o calumniado. Yo pienso que del Estado ecuatoriano no ha faltado. Y si seguimos pretextando a que pobrecita la Fiscalía no tiene recursos, no tiene la formación necesaria, es que la sociedad no le ayuda, entonces planteémonos si de verdad el órgano investigador penal o está bien representado, porque yo sí pienso que en el Ecuador tenemos que aprender a ser responsables. Estar trabajando en la Fiscalía no es para cualquiera. Y si yo asumo un cargo es para responderle al Ecuador
porque es el país el que me está pagando. Eso es lo que creo yo, humildemente, tenemos que aprender en el Ecuador. O sea, tratar de que cada una de las instituciones funcionen de forma adecuada. Gracias, Pauli. Doctor Medina. Una cariñosa aclaración en cuanto a la utilización de la expresión reto o desafío de la justicia ecuatoriana en sus dos partes, investigación, procesamiento y sanción. Porque creo que en la historia del país no ha habido un momento en que haya tal cúmulo de problemas relativos a la corrupción como ocurre en estos últimos tiempos. De ahí que tiene que empeñarse la Fiscalía y la función judicial en estar a la altura de las circunstancias. Yo he señalado que me da la impresión de que hay una suerte de inundación de problemas. Yeah. Y para atender esos problemas hay que tener una capacidad instalada. Y la capacidad instalada requiere de talento humano, como dicen ahora, y de recursos operativos, y de insumos o informaciones. Yo he señalado la necesidad de que se le dé a la Fiscalía suficiente autonomía administrativa y financiera para que pueda atender los retos del momento. Ratifico los retos del momento, porque nunca, al menos de lo que yo recuerde, hemos estado frente a este torrente de denuncias respecto de hechos de corrupción. Y eso requiere, vuelvo a repetir, una capacidad instalada que permita, sin pretexto, adelantar las investigaciones y adelantar los procesamientos. Eso es lo que espera el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pensar entonces, dice en su reflexión Gonzalo Ortiz Crespo, que asombra la lentitud del avance, escuchen ecuatorianos, que asombra la lentitud del avance de las investigaciones en el Ecuador? Basta ver que el acuerdo de Odebrecht con Panamá, suscrito meses después del ecuatoriano, ya ha llevado a la empresa brasileña a que pague 220 millones en multas, solo en el caso panameño, y que en el Perú, ya lo dijo alguien, los fiscales no se han detenido, que varios presidentes están enjuiciados por las coimas que han recibido de Odebrecht y que la imputación llevó hasta el suicidio a Alan García. En el Ecuador, por supuesto, Odebrecht no ha pagado nada de reparación y 6 procesos están aún, por lo que se cree, en etapa de indagaciones. ¿No muestra todo esto que el problema ya no reside en Odebrecht, sino en el sistema judicial ecuatoriano? Repito la pregunta. ¿No demuestra, señores oyentes, no demuestra todo esto que el problema ya no reside en Odebrecht, sino en el sistema judicial ecuatoriano? ¿A quién le estoy topando? ¿A quién está topando la interrogante mayúscula que formula Gonzalo Ortiz? También lleva a pensar a otra cosa. El sistema le interesa que la atención siga en Odebrecht. Por ejemplo, digo yo, ¿no es que en el caso Arroz Verde aparecieron muchas otras empresas locales y extranjeras como contribuyentes ilegales a la campaña de Alianza País en el 2017? ¿Y qué pasa con ellas? Dice Gonzalo. ¿Ha llamado la Fiscalía a que comparezcan? ¿Les han investigado? ¿Han revisado sus libros o sus computadoras? A estas alturas probablemente no sirve de nada que los revisen,
pues ya han pasado casi 2 meses desde la denuncia periodística y ya habrán arreglado convenientemente las contabilidades. Las tienen arregladas hasta este momento. Y pensando más allá, dice Ortiz Crespo, y pensando más allá de Arroz Verde y de Odebrecht, ¿cómo consiguieron sus contratos las otras firmas nacionales y extranjeras? Entre ellas las brasileñas Andrade Gutiérrez, OAS, Camargo Correa, etcétera. Durante el gobierno anterior, cuando estaba implantando un sistema de corrupción generalizado y sistemático, época de Correa. Y cuarta y última pregunta que hace Gonzalo Ortiz. ¿Por qué no han reabierto aún la fiscalía? ¿Por qué no han reabierto la fiscalía el caso del Metro de Quito, archivado desde el año pasado por la fiscal Tamia Moreno? ¿No les parece que la pregunta de la fiscal Moreno al fiscal Vaca de que si en la delación de José Santos se decía algo del metro y la respuesta de este de que no se decía nada es infantil? ¿Cómo puede una fiscal depender de averiguar si alguien dijo algo o a alguien? ¿Por qué dejarse de preguntas inoficiosas y no investigar directamente en el sistema Drowsys? Con esto complementa la interrogante, doctor. Usted tiene la palabra. Sí, mire, Gonzalo, yo creo que con un ejemplo podríamos graficar de mejor manera algo de lo que hemos dicho aquí. El año pasado el gobierno nacional contrató a través del PNUD a unas 5 empresas extranjeras para que auditaran, hicieran una verificación técnico-económica de 5 proyectos, entre comillas, emblemáticos, especialmente en los sectores estratégicos. Esas empresas determinaron, técnicamente se asume de manera imparcial, los sobreprecios en los que se habría incurrido en esos contratos, en ejecución de esos contratos. ¿Sí? Entonces, la pregunta simple y llana es, ¿qué se ha hecho para recuperar esos sobreprecios? Porque eso para mí ya no va exclusivamente en el campo penal, sino que en lo civil. Y ahí ya no es un problema de la Fiscalía, sino es un problema del Ejecutivo, de las entidades y de las empresas que contrataron y que se dejaron, ¿no es cierto?, robar, en definitiva, por parte de estas empresas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, eso es parte del monto de la corrupción, eso. Cada una de esas empresas determinó un monto de sobreprecios. Pero ya tienen arreglada su contabilidad en donde ya no debe constar. No importa, no importa, porque esas contabilidades, si eran empresas establecidas en el país, debieron haber sido presentados los estados financieros y todo a la Superintendencia de Compañías. Ahí deben estar. Pero debería existir. Claro. ¿Sí? Y ese no puede ser un obstáculo para no iniciar acciones en el campo legal, en lo civil. Yo, por lo menos eso, y esa es una forma de presionar y de tratar de obtener o de recuperar lo que nos robaron. Porque hay que insistir, lo que nos robaron no son exclusivamente las coimas. ¿Quién puede pedirle la recuperación de esos documentos? A la Contraloría, por ejemplo. ¿Quién debe solicitar? La Fiscalía. No, los informes de estos contratos que le digo reposan en los respectivos ministerios. Póngase en el Ministerio de Energía, están los informes. Ellos fueron y entregaron en la Fiscalía. En vez de hacer las acciones directas, obviamente que es posible que se produjeron indicios de responsabilidad penal y llevaron para que la Fiscalía haga sus investigaciones. Pero en la parte civil, digo yo, debieron haber procedido. Y para ello no necesitan la Fiscalía, no necesitan la Contraloría. Por algo nos gastamos más de $5 millones en contratar a estas compañías. Caso contrario, ¿para qué las contratamos? ¿Cuáles son los efectos y los resultados prácticos? Esa no es una obligación del abogado del Estado, el señor procurador, silenciosamente. También está de la pasando. Procuraduría. ¿Cómo no?
Depende de quién realizó el contrato. Exactamente. Depende de quién realizó el contrato, porque si lo hizo una empresa Un ex procurador pública, nos debe una opinión sobre lo que el señor procurador actual no ha ejercido, no ha hecho y seguramente no lo va a hacer, porque está dentro del andamiaje de fingimiento. No lo estoy acusando, pero da esa impresión con su silencio rotundo, doctor Medina. Creo Él no que dice nada. Hay que puntualizar o reiterar que uno es el campo penal en donde tiene la Fiscalía un papel preponderante. Y esperemos que esté a la altura de las circunstancias. Esperemos. Y otro es el campo civil relativo a la recuperación de los perjuicios que se habría ocasionado al Estado y a sus instituciones en todo este cúmulo ¿Quién de tiene que dar ese contrataciones. diagnóstico? Ahí el diagnóstico lo pueden hacer muchas instituciones. La Superintendencia de Compañías tiene un papel La Contraloría también. preponderante. ¿Y la Procuraduría? Las otras superintendencias. ¿Qué nos debe la Procuraduría? Pero todo esto tiene que ir a descansar en la Procuraduría General del Estado, que ejerce la representación judicial del Estado y por tanto debe incoar o plantear las reclamaciones judiciales que correspondan para recuperar esto, que es diferente del tema de las multas. Las multas es la cosa menos controvertida, porque solamente hay que aplicar la cláusula correspondiente del contrato, hacer la operación para ver qué tiempo han ocurrido los incumplimientos y establecer una liquidación. Eso no es para mí problema mayor. El problema es los otros perjuicios que se ha ocasionado. Y con la persecución de estos perjuicios hay que también empeñarse en descubrir la ruta del dinero. La ruta del dinero. Porque, como hemos escuchado, se pone ¿Y eso cómo se en hace? una determinada institución, esa institución lo traspasa a otra, aparecen unas Las escaleras. empresas con unos socios que van transmutándose en el tiempo. Exacto. Todas estas investigaciones tienen que hacerse en esto que se llama la ruta del dinero para poder recuperar, no todo. Yo no soy de los optimistas que van a decir, se va a poder recuperar, no. Que pues, se recupere lo que se pueda recuperar, pero hay que avanzar. Y en eso yo creo que hay que aprovechar la cooperación internacional. Se me viene a la memoria, por ejemplo, los procesos que se siguieron a los dirigentes del fútbol internacional, a la FIFA. Sí. Que creo que habrán utilizado los mismos procedimientos, particularmente en lo que se llama la ruta del dinero. Ahí debe haber información, cómo fueron saltándose los valores en diferentes instituciones. De suerte que hay mecanismos, pero hay que tomar decisiones y decisiones directas y claras. La ruta del dinero, Paulina. La ruta del dinero sí, son estos delitos de cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, lavado de activos, testaferrismo. Pero no quisiera terminar esta mañana sin dejar de leer lo que es el fraude procesal, porque a estas personas no nos podemos olvidar de ellas. Con pena de 1 a 3 años será sancionado quien, conociendo la conducta delictiva de una o varias personas, les favorece ocultando las pruebas de la infracción. Y esto también se extiende a quienes, estando obligados en razón de su profesión, o empleo, arte u oficio, a examinar esas huellas del delito, los han ocultado o alterado. Sí, tapar un delito debe también tener consecuencias en el Ecuador, y eso no podemos dejar de decirlo. No solo es Odebrecht quienes participaron, sino quienes en el intermedio, en el pasado o en el presente, estén pretendiendo favorecer a alguien, fiscales, ocultando. procuradores. No solo es fiscalía, es en general todo el Estado y cada uno con su responsabilidad, que frente al conocimiento de un delito
tienen que transparentarlo. Y una vez que tienen indicios, una vez que tienen todos los elementos, si simple y llanamente los ocultan o se callan, delinquen. Yo me adhiero totalmente a lo expresado por la doctora Luis Caldero. Es más, entonces están en deuda varios funcionarios públicos que no han activado ninguno de estos servicios que establece la ley. En general, yo diría todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por